Bueno, la entrevista va a ser acerca de nuestro trabajito, que vamos a hacer factores de riesgo socioeconómicos y culturales en la obesidad infantil. En sí, sabemos muy bien que la obesidad se ha convertido en un tema importante actualmente y lo vamos a abordar en nuestro trabajo con una perspectiva hacia los factores sociales, económicos y culturales. Entonces, es una pequeña entrevista acerca de estos de aquí. Puedes seguir. Ya, buenas tardes. Entonces, la primera pregunta sería, desde el manejo de su especialidad, ¿usted considera que la economía del hogar y la clase social van a ser factores predisponentes para la obesidad infantil en nuestro medio? Claro que sí. Realmente los países de Latinoamérica, incluidos el nuestro, mm, vemos que hay un aumento en la prevalencia de obesidad infantil, sobre todo en la clase más pobre, ¿no? Y es precisamente debido a la facilidad, o mejor dicho, el acceso que tienen ellos a los alimentos con muy bajo contenido proteico y mucho contenido calórico, como son los carbohidratos simples y las grasas, ¿no? Nuestro país en general es consumidor de arroz, de pan, de papas, y a muchos de los hogares, pues con una condición socioeconómica baja, les es muy difícil, sobre todo, consumir proteínas de buena calidad y lácteos. Entonces, por esa razón, sí es importante considerar como factor de riesgo las clases económicas con menores ingresos. Ya como segunda pregunta tenemos muchos estudios indican que el ambiente social posee un papel importante como factor predisponente a la obesidad. Dígase de estos como ambientes con presencia de obesidad y ambientes violentos, agresivos o inseguros. ¿Qué piensa usted acerca de la importancia de estos factores predisponentes a la obesidad infantil? Bueno, la obesidad es una de las patologías más asociadas a alteraciones en la esfera psicológica y emocional, ¿no? Los trastornos de la alimentación, entre ellos la obesidad, la anorexia y la bulimia, realmente se asocian a ambientes donde hay una alteración en el funcionamiento normal de la familia. Estos ambientes violentos, agresivos, inseguros, muchas veces también sumados a ambientes de abuso en todos los aspectos verbales, físicos y sexuales, hacen que los niños, los jóvenes en general, utilicen la alimentación como un factor de tranquilizante, digamos, ¿no es cierto? Que yo me vuelvo ansiosa por esta situación y empiezo a consumir mayor cantidad de alimentos, y eso pues obviamente predispone a que yo aumente en peso y que desarrolle obesidad. Esto en cuanto la familia disponga de los recursos o tenga los alimentos suficientes, porque también puede presentarse la otra cara de la moneda, ¿no? En ambientes violentos, agresivos e inseguros, lo que tengamos más bien son niños y jóvenes con desnutrición o con alteraciones nutricionales. Entonces, podría enfocarse en los dos aspectos. Ya, en cuanto a la tercera pregunta, ¿considera usted, ya que el nivel educativo influye mucho en varios aspectos de la vida de cada persona, cree que este nivel educativo, en el caso de los padres, va a poseer un peso importante como factor predisponente de obesidad infantil? Bueno, también es un factor importantísimo, ¿no? La educación de los padres permite pues que ellos tengan un papel protagónico en la prevención del desarrollo de obesidad. Entonces, si nosotros tenemos padres mejor educados, probablemente serán los padres que acompañen a sus hijos a las consultas con los especialistas de nutrición, serán los padres que ayuden para que los niños tengan actividades físicas y ejercicio de un modo más importante, y serán los padres también que tengan un consumo de una alimentación más balanceada. Definitivamente,
el nivel educativo de los padres es un factor muy importante en la prevención de la obesidad infantil y también en el manejo de la obesidad de aquellos niños que ya la presentan. Ok, como siguiente pregunta, tenemos, en la actualidad las redes sociales y la tecnología son parte del día a día. ¿Considera usted que el acceso a la tecnología e Internet, así como la publicidad consumista que se encuentra hoy en día, se puede considerar como factores predisponentes de obesidad infantil? Sí, en esta época más que nunca estamos invadidos de la información a nivel mundial, ¿no es cierto? Lo que para las épocas anteriores, sobre todo en mi niñez y en mi juventud, era muy difícil tener acceso, pues ahora vivimos en un mundo totalmente globalizado. Y el hecho de tener esta información a través de redes sociales, de imágenes, de sonidos, y por todo lado, ¿no es cierto?, hacen que los niños sí consideren probar incluso alimentos a los que no han estado acostumbrados ni familiarizados. Es la tendencia en general ahora promover todo tipo de negocio, entre ellos pues obviamente el negocio alimentario a través de las redes sociales, y eso hace también que los niños tengan una predisposición a consumirlas de forma más seguida. Sin embargo, yo me atrevería a decir que a pesar de que es uno de los factores muy importantes y predisponentes, pues la alimentación dentro de la familia, los hábitos y los hábitos saludables, la actividad física en realidad son cosas muy importantes dentro de la familia para prevenir, digamos, que se desarrolle la obesidad. Ya, en nuestra sociedad lo cultural obviamente influye mucho, especialmente en los núcleos familiares. Como ya mencionó, tanto la preparación de alimentos o incluso para usarlos a modo de recompensa para los niños. Entonces, este factor cultural va a jugar un papel importante en la obesidad infantil en Ecuador. Sí, ustedes están coincidiendo con muchas de las aristas que son, digamos, los desarrolladores de la obesidad. En general, en nuestra sociedad latinoamericana, donde utilizamos la alimentación para todo tipo de celebración, incluso cuando muere algún familiar, hay también comida, ¿cierto? Entonces, aparte que en el Ecuador tenemos un excesivo consumo de carbohidratos, una dieta muy calórica, y la diferencia es que hace algunos años nosotros teníamos muchísima actividad física, ¿no? Porque no teníamos ni los computadores tan accesibles, ni los celulares inteligentes, ni las tablets, y por eso los niños teníamos una actividad constante, no solamente en la escuelita, sino también en la casa. En el caso de la recompensa que ustedes me preguntan con alimentos, pues sí, sí es verdad, ¿no? Es, por ejemplo, decir, si te portas bien, hoy día comemos alitas. Si sacas buenas notas, pedimos pizza el fin de semana. Como arreglaron la casita, por ejemplo, se podría decir, vamos a tomar un helado, ¿no? Entonces sí, no solamente aquí en el Ecuador, yo creo que a nivel mundial, los alimentos se utilizan mucho como factor de premio, de recompensa para los niños. Lo que se debería trabajar mucho en la educación a los padres es que la comida debe ser manejada con mucha naturalidad. Y yo siempre le digo a los padres de mis pacientes que no debería ser utilizada la comida ni como castigo, ¿no es cierto? Ahora te comes del doble de sopa, por ejemplo, o te dejo sin el segundo plato, o te aumento la ensalada, y tampoco se debería usar como premio, porque eso da pie para que los niños tengan este apego emocional, sobre todo a las comidas de muy baja calidad nutricional, que son la comida chatarra y los dulces. Entonces, eso se debería trabajar como educación en general con la población y sobre todo con los papás. Ok, y como última pregunta tenemos desde su experiencia, ¿algún otro factor que usted considere que debería resaltarse en esa temática
y que no haya sido tal vez mencionado con anterioridad dentro de esa entrevista. Bueno, yo creo que ustedes han tocado casi todos los puntos de vista, ¿no es cierto? Desde el factor económico, los factores sociales, cómo uno tendría que tener esta relación con los alimentos. Pero yo creo que aquí es muy importante hablar sobre ejercicio y actividad física también, ¿no? Eso deberíamos resaltar nosotros, que un niño debe tener una alimentación normal. En el manejo de obesidad infantil, realmente nosotros prácticamente no hacemos dietas para los niños. Lo que hacemos más bien son tratamientos con alimentación balanceada y saludable. Lo que pasa es que los niños que están acostumbrados a comer mucha comida chatarra y muchas golosinas, lo toman como un castigo, ¿no? Entonces no se dan cuenta que no es un castigo, sino es solamente una alimentación saludable. Si los niños tuvieran una actividad física suficiente, un ejercicio suficiente, si ellos pudieran por lo menos tener unas 4 o 5 horas a la semana de ejercicio, en realidad la alimentación ya no tendría que ser tan restrictiva, ¿sí? Y ahí normalmente pues podríamos consumir una vez a la semana una golosina o salir a comer el fin de semana un almuerzo o una cena con toda naturalidad. No tendríamos por qué privarnos de comer en los cumpleaños ni en las fiestas, porque el resto del tiempo va a ser una alimentación sana la que tenemos en casa, ¿sí? Entonces, este punto de la actividad física, como decía, sí quisiera yo recalcar, ustedes que se están formando como médicos, y les felicito que hayan tenido esta iniciativa, porque al aumentar la actividad física, obviamente, como les dije, la restricción alimentaria va a ser mucho menor. Yo tengo una pregunta, disculpe. Considerando todos los factores que hemos hablado hoy día y ya que nuestro trabajo se centra en obesidad infantil entre 2016 y 2020, ¿cómo cree desde su experiencia? Obviamente que esto ha ido evolucionando a través de estos 4 años, especialmente ahora en tiempos de pandemia, ¿cómo se ha manejado todo este asunto? Bueno, sobre todo en los más chiquitos hemos visto un crecimiento explosivo de la obesidad infantil y sobrepeso. Desgraciadamente el confinamiento, el estar sentado todo el día frente a un computador recibiendo, perdón, clases virtuales, el no tener las horas de actividad física, el no tener el recreo para el juego con los pares, ha hecho que se dispare enormemente la obesidad. Y aparte de estar más gorditos, también están mal nutridos, ¿no? Porque los alimentos no contienen los nutrientes necesarios y están con obesidad, pero con algún déficit, por ejemplo, de vitamina D o de hierro o de algunos otros micronutrientes. Ha sido terrible pues esta situación para los niños que están confinados y que no tienen acceso a lugares donde ejercitarse. Si tomamos en cuenta que hay muchos niños que viven en un departamento o en una casa pequeña donde no hay lugar, un patio donde ejercitarse, pues la situación es mucho más complicada. Sin embargo, hay varias estrategias, varias formas, desde poner un video de entrenamiento en el YouTube, que ustedes saben que hay para principiantes, que hay para expertos, que hay para niños, que hay para adultos, etcétera. Entonces, yo creo que como malla curricular, las diferentes instituciones, escuelas y colegios deberían obligar a tener por lo menos unas 3 horas seguidas de actividad física, perdón, a la semana de actividad física, ya sea a través, por decirle algo, de bailoterapia, de ejercicios guiados por los profesores de educación física, etcétera, que se puede hacer en espacios pequeños, incluso en la misma sala de la casa o en el lugar donde está el computador. No sé si tienen alguna pregunta más. No, yo creo que con eso ya está abarcado todas las dudas que teníamos para la entrevista. Muy bien. Agradeciéndole mucho el A tiempo ustedes, chicas, que nos ha brindado. les felicito y Y les pues no, invito a seguir trabajando en esta área que realmente es muy interesante. El área de la nutrición, del metabolismo es muy importante
y es una forma rápida de hacer pequeños cambios en el mundo, ¿no? Donde existimos, porque esto se puede aplicar a la población general. Entonces, también les agradezco la oportunidad, espero seguir sabiendo de sus logros y que tengan un buen día. Muchas gracias, Muchas doctora. Que tenga un buen buen día día. también.